Estás escuchando éxitoradio.net. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis amigos. Al ser hoy sábado, les doy un fuerte abrazo y agradecimiento a cada uno de ustedes. Especialmente saludo en cabina a don Gerardo Ledesma, nuestro director, dueño de este programa Yo Propongo, que sábado a sábado estamos a través del dial. Gracias por aceptarnos en sus hogares. Buenas tardes, don Gerardo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de éxitoradio.net. Recordarle que también usted puede seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como éxitoradio.net, incluido en TikTok. Hoy he querido hacer un programa particular, don Gerardo. Mañana 13 de diciembre, día de Santa Lucía, patrona de nuestra comunidad, se estaría pues recordando el novenario de mi señor padre Alfredo González Zanetti, quien en paz descanse en estos días. He querido rendir homenaje a mi padre en este programa, pues dicen que las personas mientras vivan en nuestro corazón y en nuestra mente nunca van a morir. Son personas que trascienden, son personas que marcan nuestros corazones. Y pues quiero a través de este programa sensibilizar a aquellos estudiantes que tienen a sus padres vivos en este momento, para que los aprovechen, para que se acerquen a ellos, no solo porque está cercana la Navidad, sino porque la vida es corta y hay que disfrutarla al máximo. Una vez, cuando estudiaba en la Universidad Católica, me decía un sacerdote, profesor, había un chino que había prestado su mausoleo, un tico que había prestado su mausoleo a un chino para que dara santa sepultura a un familiar. Y justamente recuerdo esa historia que llegaron y los chinos tenían la costumbre de llevar comida a la bóveda. Y el cura muerto de risa decía, ¿pero qué es eso? ¿Será que el muerto va a salir a comer esa comida? Y el chino se volvió y le dijo, ¿será que el difunto va a salir a ver las flores que usted le trajo? La vida es corta y es en vida cuando se debe rendir homenaje, reconocer la labor del ser humano, decir un te quiero, te amo, pedir perdón. Justo y necesario cumplir el mandato de la ley de Dios que dice honrar a padre y madre. Independientemente quienes sean nuestros padres, independientemente de sus errores que cometieron, son humanos, son de carne y hueso, son nuestros padres y debemos sentirnos orgullosos de ellos. Mi padre nace en 1938, un 30 de julio. Cercano a la reforma social de los años 40. De niño, hijo de un exministro de Educación, lo que hoy día sería ministro de Educación, subsecretario de Instrucción Pública, de 1914 al 17, hermano del expresidente Alfredo González Flores, don Luis Felipe. Don Luis Felipe, creador del PAN y primer presidente del Club Sport Herediano y fundador de la ADEP, Asociación de Educadores Pensionados. Fundador de la Escuela Normal de Costa Rica, donde brillaron los principales educadores de este país, cuna del humanismo costarricense como Mar Dengo, Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge, Carmen Lira, Emma Gamboa, Ulailao Gámez, entre otros. Don Luis Felipe fue un hombre muy brillante que hizo más de 50 libros históricos, pero era un hombre de biblioteca, de mucho estudio, muy bueno. Nunca fue para castigar a mi padre, pero también hubo un problema ahí, Gerardo, que era la avanzada edad de mi abuelo Luis Felipe, cuando se casó con mi abuela Duelia, quien había sido, pues, educador de ella, había sido su alumna, mi abuela que también era educadora, y que la conoció en la noble y leal ciudad de Cartago, allá estudiando en el Colegio San Luis Gonzaga.
dos educadores, se llegan a casar en la iglesia del Carmen de Cartago, teniendo como padrino el expresidente Alfredo González Flores. Uno de los principales problemas que enfrentaría mi padre era la avanzada edad de mi abuelo para asumir el rol de padre, pues prácticamente era un abuelo para mi papá. Primero se casó como a los 57 años. Como a los 59 años, 58, fue padre de familia de su primera hija, María Celina, después fue mi padre y después el tercer hijo, Luis Eduardo. En el caso de mi papá, prácticamente tuvo un abuelito como padre, que era difícil la corrección del carácter un poco desafiante de sus tres hijos, algo inquietos. Justamente decidió bautizarlo Alfredo en homenaje de su hermano, el expresidente González Flores. Bueno, una niñez llena de lujos, imagínese sobrino de un expresidente y hijo de un exministro. Mi abuelo, si algo le reconozco como premio Magón y benemérito de la enseñanza patria, es haber dado todo por mi papá en el ámbito educativo. Lo matriculó en el Colegio Don Bosco, en el Benemérito Liceo de Heredia, en el Colegio Los Ángeles. Lo mandó a estudiar a Kansas City, a Estados Unidos. Lamentablemente, mi padre creería que su papá siempre estaría a su lado, que sería vitalicio. No aprovechó la oportunidad de estudio, y eso es lo que le puede pasar a más de un exalumno mío. No aprovechar las oportunidades cuando aparecen. Lamentablemente, casinos, bares, entre otros medios, hacía de su juventud allá en los Estados Unidos. Mi abuelo se entera de la situación y lo manda a traer al país. Cuenta mi padre que el expresidente González Flores le daba, creo que era 25 centavos para Navidad y para el cumpleaños, y llegaban todos los sobrinos a casa del exmandatario. Pero uno de los sobrinos preferidos quizás sería mi papá, porque llevaba su nombre, Alfredo González. El rey de España en algún momento le obsequió al expresidente un reloj de oro de varios quilates con perlas preciosas, zafiros, etcétera, etcétera. Y ese reloj se lo regaló al exmandatario. Como mi padre era el único que llevaba el nombre del exmandatario y el expresidente no tenía hijos, solo sobrinos, decidió regalarle el reloj a mi papá. Le pregunté a mi padre, ¿qué pasó con ese reloj? Y me dijo, lo cambié en una cantina por una botella de licor. Eso es lo que puede llevar los vicios a nuestra sociedad en un momento de depresión, en un momento de angustia, de soledad, de tristeza. Realmente tenemos que valorar la oportunidad educativa, valorar las herencias que recibimos, porque como dice el dicho, lo que por agua viene muchas veces por agua se va. Sin embargo, pese a la problemática, porque una vez que mis abuelos mueren, tendrá que enfrentar una triste y cruda realidad: no tener estudio y no tener capital, después de que abundaba todo. Nuestra sociedad está preparada para que, bueno, no estaría preparado un pobre para administrar una riqueza, pero también alguien rico pasar a la pobreza es un golpe garrafal. Y es ahí donde admiro a mi padre, de su humildad, de su valentía, de su perseverancia, de seguir luchando, de a pesar de tenerlo todo en algún momento, empezar a ver qué se hace. Y recuerdo que mi padre lo comparo como cuando veía al Chavo del Ocho con el personaje de Don Ramón, porque de todo intentó en este mundo. En su época gloriosa fue locutor de Radio Tropical,
Ahí fue donde empezó a conocer a mi madre, doña Betty Elizabeth Rodríguez Arguedas. La conoció como 300 metros hacia el oeste de la Inmaculada Concepción de Heredia, yendo hacia el Palacio de los Deportes, él viajando en bicicleta. Mi madre lo observó y desde ese momento quedaron enamorados ambos. Mi madre en su momento no fue aceptada por la familia, algunos familiares de mi padre, por ser de alta sociedad posiblemente. Y mi madre, hija de un músico de la banda de Heredia, un hombre campesino. Tremendo. Hubo situaciones donde mis abuelos maternos mandaron a mi mamá hasta Golfito para alejarla de mi padre. Y cuando el amor llega, es como aquel canto católico: si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor lo soporta todo, el amor es descortés, el amor realmente es impresionante. Cuando se amaron en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, juntos hasta el final, como esos matrimonios que hoy día están casi en peligro de extinción. Me cuentan algunos amigos que era normal ver a mis padres juntos caminar por las calles de Heredia, verlos comer un casado en el mercado central de Heredia, viajar en bus, ir a la carnicería, ir a la iglesia, siempre juntos. Fueron cerca de 53 años de casados con sus bodas de oro y 10 años de noviazgo. Engendraron, tuvieron 2 hijos, Víctor, el mayor, y este servidor. ¡Qué tremendo! Yo rindo homenaje a mis ambos padres porque son 2, como diría don Lalo Gámez, 2 guayacanes, 2 árboles frondosos, con grandes raíces, fuertes, espirituales. Mi madre vencer un cáncer de seno, diabética, hipertensa. Dios me la ha prestado por más de 15 años después de ese cáncer. Y mi padre, que no puedo ser egoísta, y hoy doy gracias al Todopoderoso, pues mi padre sobrevivió 10 años más, después de aquel accidente que bajándose del bus de San José de la Montaña, se quiebra su cadera derecha. Me llaman del hospital, una enfermera: profesor, su papá, las plaquetas están en 7, si le baja a 6 es leucemia y no hay nada que hacer, prácticamente moriría. Yo desesperado llego al colegio Whitman de Curridabat, un colegio privado, y escribo por Facebook a 2 periodistas que no tenía el honor de conocer: don Jerry Alfaro, director de Repretel, y don Marcelo Castro, que hasta hace poco trabajó en Telenoticias. Don Marcelo llama a la dirección médica del Hospital San Vicente de Paúl, porque en ese momento don Marcelo tenía a su papá también muy enfermo. Y don Jerry Alfaro mandó la cámara de Repretel para que me hiciera la entrevista. Cuando yo ando en Barba, en bicicleta, recibo una llamada del teléfono del Hospital de Heredia a las 4 de la tarde. Era de la dirección del hospital. Y es que parece que usted llamó a don Marcelo y le contó la situación de su padre y está molesto con nosotros. Yo me volví, don Gerardo, y le dije con un lenguaje sarcástico: yo, bravo, con ustedes, jamás. ¿Cómo lo van a creer? 12 días de espera, de que no me dicen si lo operan o no lo operan. Que hay una póliza de por medio del INSS y no me dicen si le van a poner el PIN que él necesita o no se lo van a poner. Y me preguntan a mí si yo estoy bravo con ustedes. Por Dios. Esa misma noche, Gerardo, yo salí del colegio Marco Tulio Salazar del Manuel Benavides Nocturno para irme a dormir al hospital,
con mi padre. Ya estaba operado, ya le había pasado la anestesia, se había recuperado y trabajamos con una anemia que tenía y 10 años después, pues ya partió a casa de nuestro Padre Celestial. Un hombre guerrero, un hombre que vio perder un bar muy famoso en Heredia, que se llamaba el Alfred Bar, donde hoy queda la veterinaria de Jimmy Cordero por la Cruz Roja. Por cierto, dicen que mucho cruzrojista de la época era fiel cliente del lugar. En ese momento, mi abuela le había prestado una casa a mis padres en el barrio Corazón de Jesús, que se llamaba La India, del Hotel Valladolid 100 metros hacia el este, donde vivía la niña Ada Zanetti Bolaños y Dora Zanetti Bolaños, a la par donde vivía el exdiputado Álvaro Chávez. Ahí vivíamos nosotros. Cuando yo nací, mi madre tuvo una fiebre muy terrible que la lleva casi a la muerte. Contaban los médicos y enfermeros que se escuchaba el llavero de mi padre Alfredo correr por los pasillos del hospital para ir a ver su primogénito. ¡Qué recuerdos! Aún así, mi abuela les presta esa casa para que no tengan que subir gradas, de donde estaba el bar Alfred Bar. Bueno, resulta que hay un incendio en el bar en horas de la madrugada, tipo 1 de la mañana, y todo queda destruido. Mi padre llega a hipotecar la propiedad y la llega a perder. Hay una señora, Virginia Madrid, que era la dueña de la propiedad, y ella pues tenía un lote aquí en Santa Lucía de Barba, y le dice a mis padres: ¿qué va a hacer Betty de usted con esos niños? Alfredo, no profesional, y perder eso. ¿Qué va a hacer de esos chiquitos? Tal vez yo puedo asumir esa hipoteca y darle ese lote de Santa Lucía. Y fue así. Lamentablemente, doña Virginia Madrid muere en una explosión de gas, donde en el momento que se estaba bañando, donde hoy queda un supermercado que hay ahí por los buses de San José de la Montaña, su cuerpo sale volando prácticamente hasta cerca del Parque Central de Heredia. Una mujer que para nuestro hogar es santa. Saludo a mi hermano Víctor, que está en sintonía y dice que muy buen programa. Claro, mi hermanito, sé que para usted y para este servidor no es fácil ver perder a nuestro viejito. Bueno, Víctor todavía fue un poco más allá porque era su compañero de ir a jugar pool. Compartieron mucho, inclusive en la infancia de mi hermano tuvieron su afinidad por Liga Deportiva Alajuelense, y ya cuando mi hermano creció se hizo herediano, y mi padre también, honrando a su padre que fue presidente del Club Sport Herediano, se hicieron ambos heredianos. Siempre mi padre le acompañó, lo aconsejó, un solo maltrato nunca hubo, y a ese viejito pues rendimos tributo, que como ciudadano no lo sé, creo que fue bueno, pero como padre y como esposo fue excepcional. Todo un personaje en Heredia. A veces la Fuerza Roja, los taxistas lo jalaban en el taxi cuando lo veían caminar por las calles de Heredia para traerlo hasta la casa de Santa Lucía. Creo que mi padre me parece que era un personaje muy particular de la ciudad de Heredia, del cual hay numerosas anécdotas de sus amigos de juventud, como Pepito Herrera, que ya en paz descanse, y otros personajes de su infancia. Creo que en verdad me deja un legado. Nunca voy a olvidar quién fue el que me regaló una bicicleta
¿Y quién fue el que me enseñó a andar en bicicleta? Vaya, en uno de los tantos empujones recuerdo que caí en una alcantarilla ahí en Santa Lucía. Mi padre fue quien me enseñó a andar en bicicleta y me regaló la primera bicicleta. En una ocasión, me enamoré de una guitarra y lamentablemente nunca pude hacer el fa y el si con cejilla, pero la tenía en el mercado de Heredia, en esa ventana. Y yo le dije, papá, quiero esa guitarra. Y él, con grandes limitaciones, ahorró para traerme en una Navidad dicha guitarra. Ponemos una canción, mi querido Gerardo. Gerardo, mi papá, es el valor del trabajo, perseverar, disfrutar de lo que se hace. Te agradezco, Gerardo, por este espacio, que a mí me encanta el periodismo, estudié un año periodismo. Y yo creo que esto lo traigo de mi padre, que si bien nunca lo conocí como locutor, de él heredé el amor por la música buena. Te digo que a mis 40 años y desde los 20, desde mi juventud, disfruto de la música de Ray Conniff, de Julio Iglesias, de Pérez Prado, de tantas orquestas y tanta música antigua que para mí es la verdadera música. Disfruto de esa música, porque mi padre me la heredó. Él en Radio Tropical le mandaba mensajes a mi mamá y le decía, de mí para ti. Y así fue como la conquistó. Un amor que perseveró por más de 50 años juntos. Y que hoy mi mamá está de luto, que no es fácil asimilar la despedida de un ser amado. Ha sido doloroso ver a mi madre que despierta y tal vez toca la cama y cree que mi padre está a su lado. Antier que la llevé a la clínica de Barba y la inyectaron porque el azúcar y los triglicéridos se le subieron a 475. Ella iba saliendo de la clínica y le dijo a las enfermeras, ¿dónde está mi esposo? Quien ya estaba sepultado. Esto no es fácil, me recuerda a ver la película El Estudiante, con el cual lo disfruté con muchos estudiantes de diversos centros educativos, donde en este caso era la esposa quien moría y el esposo añoraba a su amada. Creo que es una lección a mi padre, que fue locutor, que fue fotógrafo, algo que me encantaría experimentar porque me encanta la fotografía. También hacía rótulos. Yo recuerdo que Víctor y yo le ayudábamos ahí en el taller de la niña Ada en el Corazón de Jesús. Tuvo una caladora que se la regaló su primo, quien también falleció este 2020, el abogado Víctor González Esquivel, a quien prácticamente mi papá quiso como un hermano. Y con esa caladora mi padre aprendió artesanía, muy hermosa. Lo vi hacer jardines. Yo lo acompañé a los 12 años, ir casa por casa en Mercedes Norte, en Barba, en Santa Lucía, a tocar puerta por puerta, ofreciendo vender naranjas. Para esta época de Navidad vendíamos uvas, manzanas. En Santa Lucía tuvo una soda que en algún momento se llamaba en primera instancia Giré y después se llamó Doña Betty. Un hombre que vendió tiempos, que vendió lotería, que yo lo conocí vender golosinas en el Parque Juan J. Flores, conocido como Parque Los Ángeles de Heredia. Un hombre sumamente humilde, trabajador, que nos enseñó que la vida, como decía San Pablo, el que no trabaja, que no coma, porque las oportunidades existen. La plata está en la calle, simplemente hay que buscarla. Ese es el espíritu de un emprendedor, de un comerciante, de un hombre que tuvo un pasado glorioso
pero difícil, y que luchó hasta el último día de su existencia. Mi padre siempre me acompañó, viendo esas fotografías que están pasando. La niña Ada Zanetti, quien fue maestra en la escuela Cleto González, fue su madrina de matrimonio. Mi padre se casó en el templo de la Inmaculada Concepción de Heredia, un templo que amamos con todo nuestro corazón, pues ahí fue el funeral de nuestros abuelos paternos, fue el matrimonio de nuestros padres, fue mi bautizo y lo más reciente, el funeral de mi señor padre. Un templo que queremos con todo el corazón, y el día antes de morir tenía sueños con la Virgencita y decía: Virgencita te quiero, Virgencita te amo, Virgencita te adoro. Y lo que menos esperábamos era que iba a partir en la novena de la Inmaculada Concepción, un novenario con la presencia del arzobispo de San José, de obispos, bombetas, fuegos de pólvora, mariachi, un altar lleno de flores, una despedida como él se la merecía y como nosotros, sus familiares, queríamos. La niña Ada, cuando ella murió, que por cierto yo presentí su muerte, le dejó una herencia a mi padre, y fue con esa herencia que se compró la propiedad de San Carlos, y también yo pude cancelar una deuda, seguir trabajando y seguir estudiando. Veo la foto ahí en la Municipalidad de Moravia, cuando el alcalde en algún momento colocó el retrato de su tío Alfredo González Flores como hijo predilecto del cantón de Moravia al fundar dicho cantón, y mi padre pudo estar en el centenario del cantón tan hermoso. Agradecer al alcalde de ese entonces, a la señora Madrid, a don Francisco, que ya partió a la casa del Señor. Veo una foto con don Alberto Cañas y don Alfredo Bolio. Eso fue en el piso 19 del Banco Nacional, cuando dicho piso le pusieron por nombre Alfredo González Flores. Y mi padre pudo estar ahí con esa vista panorámica extraordinaria. Ahí lo veo comiendo unos heladitos donde Tuto en San Joaquín, porque mi madre es de San Joaquín y ama ese hermoso cantón de Flores. En compañía de don Víctor también, que falleció este año, y otros familiares González Flores, un homenaje en la ADEP, la Asociación de Educadores Pensionados, gracias a un ex profesor mío de la Universidad Latina de Costa Rica. Quisiera agradecer todas las muestras de solidaridad en nombre de mi madre Elizabeth Rodríguez Arguedas, en nombre de mi hermano Víctor González Rodríguez y este servidor, para con familiares, vecinos, amigos, educadores, al APSE, al ANDE, a la Dirección Regional de San José Central, al asesor de Cívica y Estudios Sociales, a doña Milena de la parte de Tecnología, a la Asociación de Desarrollo de San Martín de Peñas Blancas, al Benemérito Liceo de Heredia, al Liceo Nocturno Alfredo González Flores, a la Escuela Luis Felipe González Flores, por los arreglos florales, por los obituarios que estuvieron publicando en sus numerosas páginas, desde el Fortín, página en Facebook de don Edu Sánchez, a Isabelita del Monumento Nacional, casa de don Alfredo González Flores, a Elevais de Barba, quien tuvieron una extraordinaria atención a mi padre. Mi padre tiene un accidente, se cae de la cama, tiene una abertura en su pie, bota mucha sangre en horas de la madrugada. Lamentablemente, la ambulancia dura en más de media hora en llegar, y en eso que para peores era un día domingo por la madrugada. Tal vez no fue el mejor trato en su momento, pero en la clínica se portaron extraordinariamente 48 horas después, donde le hicieron un electro
le pusieron oxígeno, le pusieron una vía, lo pasaron en condición roja al hospital San Vicente de Paúl. Ahí dejarlo internado en observación y de observación con lo que estaban los del COVID. Bueno, yo en ese momento me puse a llorar y le di un beso en la frente y le hice la señal de la cruz, porque yo ya sabía que era la despedida. Yo había visto, inclusive me descompuse en el hospital cuando vi esa cantidad de sangre que mi padre botaba mientras la doctora lo cosía. Fue muy impresionante. Y no puedo ser tampoco egoísta, Gerardo, porque se cumplieron algunas cosas como se esperaban. Número 1, que no tuviera una agonía larga, fueron apenas 48 horas de agonía. Número 2, mi padre era muy dependiente de mi madre y muy nervioso, y yo decía, ¿qué va a pasar si mi madre muere primero y él queda ahí, con esos nervios, con esa situación? Gerardo, parece mentira, pero el expresidente González Flores había dejado en su testamento que hasta la tercera generación, en caso de que alguno de los González Flores se ocupara de un hogar de ancianos del Alfredo y Delia, podían utilizarlo, pero para estar en ese hogar hay que pagar 500,000 colones por mes, algo imposible para nuestra familia. ¿Queda algún resentimiento, Gerardo? Por ejemplo, le negaron de por vida la pensión no contributiva que habían aprobado en algún momento algún gobernante del país y que este gobierno de Carlos Alvarado dijo que no había presupuesto para poder darle a adultos mayores. Se la negaron. Él se fue añorando esa pensión. Gracias a Dios en nuestro hogar nunca necesitamos de nada. Nunca faltó el arroz y los frijoles. Él tuvo su techito con propiedad, pues propia, no de alquiler, y nunca le faltó nada. Queda en mi satisfacción que desde que él cumplió 65 años, yo asumí la responsabilidad y el rol y le dije, papá, usted no trabaje más, yo me hago cargo de los gastos de la casa, pagos de impuestos, comprar el diario, usted va a descansar. Y siento que él descansó. Pero le negaron esa pensión y te voy a decir, en la funeraria dieron ahí unos papeles que aparentemente la caja pagaba 250,000 colones de gastos fúnebres o no sé qué. Y fui allá a la caja a presentar los papeles y lo rechazaron. Dijeron que ahora un hijo, si tiene asegurado al papá, no reconocen nada, ni si los papás tienen asegurados a los hijos, tampoco reconocen nada. De momento me enojé, Gerardo. Les dije que lamentable. Posiblemente si fuéramos extranjeros, sí nos darían todo, porque es un país para extranjeros y no para nacionales. Y no es ser xenofóbico, pero Costa Rica castiga fuertemente a quienes se preparan, a quienes son profesionales, a quienes asumen su rol de hijos. En este país, si somos hijos solteros y estamos viendo por 2 padres adultos mayores, se niega el derecho a un bono de vivienda. Usted no tiene acceso a una beca de estudio. Y sus padres, si usted es profesional, no tiene derecho, pues, a una pensión no contributiva. De momento me enojé, Gerardo, y les dije a los de la caja, pobre muchacha, yo pensé que me iban a echar la policía, porque me puse rojo, y le dije, gracias a Dios nunca necesitamos de la porquería que ustedes forman parte, porque da vergüenza que una institución como esta, mi padre se haya humillado numerosas veces para pedir una pensión no contributiva y nunca se la dieron, solamente por tener un apellido González. Bueno, ni falta hizo, como les digo. No quiero sacar en cara, pues las cosas se ganan con el sudor de la frente. Y para mí no hay satisfacción más grande que como hijo asumir el rol de los mandatos de la ley de Dios de honrar a padre y madre. Pero sí levanto la voz contra la injusticia,
contra aquellos padres adultos mayores que hoy no tienen tal vez ni hijos profesionales y hoy les niega el Estado una pensión no contributiva, mientras mantienen pensiones de lujo, que mi padre perfectamente pudo haber peleado por la pensión de benemeritazgo o de premio Magón de Costa Rica de su señor padre. Así como los padres de don Jorge Bolio tienen una pensión, no sé si es que todavía viven, de su hijo que era benemérito de la patria. Pero algo me enseñó mi padre: no hay que desangrar al Estado. De los recursos de la patria hay que trabajar y ganarse las cosas con el sudor de su frente. Es un llamado de atención para un montón de apellidos políticos de nuestro país que hoy agarran al Estado como si fuera una vaca y la exprimen hasta sacarle el ubre por completo. Llámese apellido Figueres, Calderón, Figueres como ustedes los quieran llamar, apellidos como los quieran llamar, que tienen pensiones vitalicias y pensiones millonarias que tienen al Estado costarricense en la bancarrota porque no es el funcionario público. Son esos salarios de lujo, esas pensiones de expresidentes, esas pensiones de beneméritos, esas pensiones vitalicias que todavía si muere el benemérito le queda a la esposa y si no le queda al hijo. Y eso es lo que tiene mal a este país. Una vergüenza. Como costarricense me da pena, me da tristeza, me da vergüenza saber que hay un montón de adultos mayores viviendo en las calles, en las aceras, en los caños, olvidados por ONG, por fundaciones, el CONAPAN que no sirve para nada, y otras instituciones que se roban muchas veces el salario y le niegan los derechos a nuestros amados adultos mayores que fueron quienes se encargaron de construir la patria que hoy somos. Y hoy no puedo guardar silencio, doy la cara y voy de frente. Y alzo la voz contra la injusticia, porque así como mi padre lo pasó, muchos padres, muchos abuelos, hoy están pasando necesidad, hoy están olvidados. Y no solo eso, también olvidados por sus propios hijos, por sus nietos, por un montón de personas que deberían de contribuir y estar a la par de ese ser que le dio su vida, que le dio el estudio, que le enseñó la educación, que le heredó los valores, que le heredó los principios. Yo que estuve en un hogar de ancianos por un año, Gerardo, cuántas historias de padres. Recuerdo una señora que al llegar el Día de la Madre se ponía el mejor vestido, se perfumaba y esa señora decía: hoy viene mi hijo, él me llamó anoche, eran las 8 de la mañana esperando el desayuno, su hijo no llegaba, mediodía tampoco, la cena menos. Ese día esa señora que estaba bien bañadita, bien mudadita, bien perfumadita, se iba a acostar llorando por la ausencia de aquella persona que le había prometido llegar y que nunca llegó, porque era más importante el trabajo, porque era más importante sus amigos, porque era más importante un montón de cosas, menos su madre, que estaba abandonada en un hogar de ancianos. Y esa madre tuvo que dedicarse a la prostitución en algún momento para sacar a su hijo profesional. Lo hizo profesional y el pago fue ser abandonada en un hogar de ancianos. Gerardo, hay que ir al hospital geriátrico Blanco Cervantes, don Raúl, y ver la cantidad de ancianos olvidados y en estado de abandono, especialmente hoy con la situación del COVID. Yo doy gracias a Dios de que mi padre no murió de COVID, que se le pudo hacer la despedida que esperábamos, rodeado de amigos, familiares,
vecinos y educadores, con aquellas flores y aquella música. Muere un miércoles por la noche, jueves la vela y el viernes sería el funeral. Pero no esperemos, amigos educadores, no esperemos, amigos estudiantes, para poder abrazar a ese ser amado, para poder dialogar, para pedir perdón, para fijarnos en los aspectos positivos, no solo en los negativos de la persona, recordar sus buenas obras, su sacrificio. Yo no olvido cuando mi padre, noche a noche, creo que le entregaba a mi mamá, hace como unos 15 años, eran 3,000 colones diarios. Pero ¿cuánto tenía que recorrer él para hacer esos 3,000 colones? Y dárselo a mi mamá para que con eso comprara el quehacer o bien pagar los recibos. Y recuerdo que en algunas ocasiones lamentablemente había dinero un día para comprar la comidita y el otro día para pagar algún recibo, porque no abundaba tampoco el dinero. Realmente ese es el legado que me deja, que la vida es corta, que hay que ser un ser espiritual, que no es solo ir a misa, ¿verdad?, escuchar, sino vivir el Evangelio en nuestras vidas, hablarle y respetar a quien sea, desde el presidente de la República hasta aquel conserje o aquel que recoge la basura. Trabajar honradamente y aprovechar la parábola de los talentos. Como decía la Sagrada Escritura, si usted tiene 5 talentos y no los aprovecha, y si tiene solo uno y no lo aprovecha, se le va a quitar ese único talento y se le va a dar a aquel que tiene 5, porque usted no supo aprovechar su talento. Creo que eso fue mi padre. Aprovechó la vida al máximo. Jardinería, locución, fotografía, que el bar, que la soda, que, bueno, cuántas enseñanzas, hasta dio clases de artes industriales en el Colegio Técnico de Calle Blancos. Realmente agradezco a él que siempre me haya acompañado en todo. Traspaso de poderes, graduaciones, oratorias, en todo, porque siempre estuvo él presente. En verdad, sociedad herediana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por saludar a mi padre. Muchísimas gracias por recibirlo en sus hogares. Muchísimas gracias por el saludo que le dieron en más de una ocasión don Alfredo. Muchísimas gracias por el transporte. Muchísimas gracias a la profesora Adriana Carpio, a la profesora Rocío Jiménez, a la joven, a la señora Heidi Sancho, quienes corrieron con enviar una ambulancia. Gracias a la familia González Sancho, a la familia Vega Rodríguez, a la familia Álvarez Fuentes, a la familia Chávez Gómez y a numerosos educadores como la profesora Ruda Avellán, el profesor Adrián Marín, el profesor Genaro, quienes estuvieron ahí en la vela, en el funeral, a la familia Ose Rodríguez que nos ayudaron con toda la situación de logística del funeral, etcétera, etcétera, a todos a los familiares Fernández Rodríguez, Ruiz Rodríguez, a todos, cada uno de ustedes por sus gestos, por su cariño, por sus mensajes, y ruego su oración por mi padre, porque yo sé que es un hombre que está en la presencia del Señor. Un saludo a mi madre. Gracias, mamá, porque estás viendo este programa, porque sacaste a mi padre del alcoholismo, porque estuviste a su lado hasta el último día de su vida. Gracias porque lo acompañaste día, tarde y noche, porque fuera un matrimonio en el dolor y en la felicidad, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad.
Gracias, mamá. Te amo con mi corazón. Y gracias a ustedes, mis amigos, que desde sus hogares he podido compartir este homenaje a mi señor padre, que el novenario será mañana, día de Santa Lucía. Imagínense en qué novenario. Estuvo la solemnidad de la Inmaculada, de Nuestra Señora de Guadalupe, y para finalizar con broche de oro, día de Santa Lucía, patrona de nuestra comunidad. La misa será a las 4 de la tarde en el Templo de la Inmaculada Concepción. Dios me les bendiga, y con ustedes este hermoso canto que dedico a mi Señor Padre. Bendiciones. Si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad, no se han ido del todo, no se han ido del todo. Si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no estén más aquí, no se han ido del todo. No se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, aun con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra. Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas, no hay vacío ni hay soledad, son libres como el viento. Dios los ha recibido, a sus brazos llegaron, hoy están descansando en la casa del Padre, han sido recibidos, nada que temer, pues están en el cielo, no se han ido del todo. Piensa en ellos un momento. Piensa en ellos un momento. Aquí, ahora. Despídete. Dales tu saludo. Perdónalos si se fueron y no se despidieron. Dáselos a su dueño. Siempre fueron de él. Llora si es necesario, pero sonríele a la vida. No se han ido del todo, si nos han dejado una luz, si su esfuerzo da frutos aún, no se han ido del todo, no se han ido del todo. Si al pensarlo nos hacen vivir, si una meta nos hacen seguir, no se han ido del todo. Y aunque duele